Buen día a los que nos saludé. Hace calor. Siempre cuando hace mucho calor, pienso que en África también están con reuniones y hace mucho más calor que aquí. ¿eh? Es bueno ver cómo se ventilan de aquí. Van a ser dichosos por un momento, yo no puedo hacer eso. Así que si ven que transpiro, sepan disculpar, es por el calor. Comienza un año, Dios ha sido fiel, hemos visto su bondad, su misericordia, su presencia estuvo con nosotros en el 2019 y en el 2020 comienza un nuevo año y por fe decimos que el Señor va a estar con nosotros porque su palabra así lo dijo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y comienza un año y comenzamos a ver acerca del servicio. Hace unos años atrás, por cuestiones laborales, hay un cliente de acá de Salta que tiene una casa que vende repuestos y maquinarias. Entonces, cerca de fin de año, me invita, me dice: Manuel, te invito a mi casa, así despedimos el año. ¿Qué día es? Me dice la fecha. No tenía ningún compromiso, así que le digo: bueno, sí voy a estar allí. Bien, ¿y dónde es? Y lo hago en mi casa. Ah, bueno, en tu casa, bien. Así que llegó el día, fui a su casa, vivía en un country. Bueno, me acerco a recepción, él ya había dejado los nombres. Le digo: Emanuel Fernández, voy a la casa de fulano de tal. Ah, sí. Me miran, anotan la patente y dice: pase. Bueno, paso. Y llegué a la casa. A la entrada había, él tiene Mercedes-Benz, entonces tenía la camioneta y tenía el auto. Yo digo, algunas cosas de esta vida nos hacen abrir los ojos, ¿no? Bueno, llegué, vi los autos, bueno, más allá había una camionetita modelo 50, una Ford, es así con formita impecable, punta en blanco. Más allá estaban los autos de las hijas. Bueno, pasamos, nos recibe él. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Nos hace pasar y paso por ahí. Dice: vamos a estar en el quincho. Bueno, pasamos al quincho, pero antes pasamos por una piscina. Y la piscina no tenía borde. ¿Ustedes han visto esa que le llaman borde infinito? Mira vos la pileta, con luces de colores. Entonces vos veías todo. Pasamos al quincho. Y el quincho era mi casa, más grande que mi casa. Por un lado estaba una parte de cine, es decir, tenía un televisor bien grande. Por acá tenía una mesa de pool. Más allá tenía una mesa para el ajedrez. Más allá había otra mesa donde parece que se puede jugar a las cartas. Y para acá estaba el asador. Y en el medio había una mesa, toda servida. Entonces, él nos dice: a las 10 lo espero. Otro compañero me dice: Manuel, date las 10, ¿no? Ah, bueno.
¿A qué hora llegué? 10:03. Bueno, sea como sea, me había demorado un poco ahí porque estaban varios en la recepción. Bueno, llegué al lugar, me recibe el anfitrión, el dueño de casa. Y digo, bueno, ¿cuándo vienen a servir? Siéntense. Y pasó al lado, sacó una bandejita, tenía preparada la picada, no veía ningún mozo. Bueno, ya va a venir la esposa seguramente para servirnos o alguno porque tiene mucho dinero. Para sorpresa mía, no. Dijo, ¿y dónde están haciendo? ¿Qué vamos a comer? Voy a hacer asado, distintos cortes. Y veía, buscaba el asador. ¿Quién era el asador? El anfitrión. Entonces preparó el asadito, a punto. Déjame que te ayude. No. Siéntense ustedes. Ustedes son los invitados. Y yo estaba medio incómodo. Nos sirvió en los cortes. Después pasó por la ensalada. Había unos cuantos vinitos allí. Él los abrió el vino. Preguntó, ¿cuál te gusta? ¿Cuál querés? ¿Un Malbec? ¿Un Cabernet? ¿O preferís un Torrontés? Yo le digo tinto, nada, pero le digo Malbec. Bueno, nos sirvió. Comimos. Hablamos, charlamos un poco. Él también se sentó a la mesa, comió también y estaba atento. ¿Necesitas algo, Manuel? No, estoy bien acá. ¿Vos necesitas algo? Había otro ahí. Y me gustaría un pedacito de... Sí, espérame un segundito. Se levanta, deja la servilleta, se va al asador, corta, trae. Mientras pasaba esto, se me abrieron los ojos. Si esta persona que no conoce a Dios en este momento está sirviendo, el sacrificio que yo hice, dijo Jesús, yo he venido para servir, es mucho más que este hombre. Me quedé pensando. Parece que tenía que ver a una persona que a los ojos de todos los demás diría, este es un empresario y le va muy bien. Pero aún así, en esa ocasión, esta persona nos sirvió. Y me quedé pensando en esto, del servicio. Ayer, a la tarde, prendo la televisión, estaban dando una película, no sé cómo se llama la película, agarré una parte ya de la película, y era una película de unos niños de África, de Sudán. ¿De qué se trataba? De unos muchachitos. Yo vi a partir de que hay un grupo de niños caminando en medio de la selva, el pasto era muy alto, y de repente uno de ellos se para. Y cuando se para lo ven unos soldados y le dice, y él, cuando se para, lo ven los soldados y se vuelve a meter. Y ya los soldados vienen, así que le empiezan a... ¡Hey! Niño, sal. Estás con alguien, empiezan a tirar tiros. Y este muchachito que se bajó tenía miedo y ahí estaba su hermano mayor. Y el hermano mayor se pone de pie. Entonces, no hagan nada, estoy aquí, no hagan nada. La cuestión que a este muchachito se lo llevan. Sigue la película.
En la película estos niños crecen, imagínense tanta necesidad, pero él en su mente tenía este problema, que él tendría que haber ido en cuenta de su hermano, no su hermano. Entonces, distintas situaciones lo llevaba a que él le volvía esta imagen, se acordaba de esta imagen. Entonces, sale una oportunidad para esos refugiados ir a Estados Unidos. Y este muchacho empezó a calificar bien porque le gustaba aprender. Se acopló a un médico, entonces imagínense, tenía mucha práctica, entonces él iba dando los síntomas y el doctor les iba enseñando y así. Pero le sale la oportunidad de ir a América, entonces sale en un viaje y empieza a vivir en ese lugar, empieza a trabajar, empieza a querer estudiar. Y un día le llega una carta, aparentemente su hermano, porque ellos nunca más lo vieron a este que se paró y tuvo que ir en cuenta de su hermano. Nunca más los vieron. Entonces él cada tanto le venía esta imagen. Entonces le llega esa carta y él se empieza, claro, él imagínese en Estados Unidos, otra vida, y allá los refugiados, y empieza a pensar, habla con la gente que lo había, una fundación que lo había hecho viajar a Estados Unidos, y él decide volver. Dice, yo voy a ver, pero dice, hay mucha gente que se hace pasar con tal de salir del refugio. No, pero él tenía una corazonada, así que decide volver. Vuelve, empieza a buscar, va al lugar del refugio, él le dice, bueno, esta persona le da el nombre, mire, no hay. Pero ¿cuántos refugiados hay?, le pregunta él ya grande. Son 100.000. Bueno, tendrá que buscarlo en el medio del... Imagínense ustedes, 100.000 personas en un refugio, ahí comían, dormían, había... Y él empieza a buscar, y en un momento le dice, había otro amigo, se encuentra con otro amigo, y este amigo, él le cuenta, mirá, dicen que me llegó una carta. Dice, ¿qué hace acá? Primero se sorprende, ¿qué hace acá? Porque él recordaba que él había viajado a Estados Unidos. No, dice, parece que mi hermano está con vida. Bueno, ¿lo viste? No lo vi, pero bueno, lo busco. Entonces él estando, buscaba, iba a los comedores y entraba a mirar a las personas, no había ninguno que él, porque él la imagen que tenía era cuando eran niños, pero él trataba de ver cuál será. Y de repente buscó en un lado, en otro, y de repente, estando ahí en su casa, viene este muchacho y le trae a su hermano. Cuando lo ve, se abrazan, lloran, y él le dice, te doy gracias porque vos nos diste la vida. No, y se abrazó en un momento muy emotivo. Entonces él tenía que llevárselo a Estados Unidos. Y le habían dicho que él tenía que ir a una embajada, y si la embajada podían, digamos, describir que era la persona y podía obtener una especie de visa, una documentación, algo que respalde, lo podía llevar. Entonces se va a la capital de Kenia, entra a buscar allí todo, la cuestión que nada, no obtiene. Resulta que vuelve a la casa, el hermano mayor tenía miedo porque le dice, ¿a dónde vas? No, voy a hacer un trámite para que puedas viajar con nosotros. Y le dice, pero sí voy a volver. Pero no hace falta, sí voy a volver, quédate tranquilo. Así que él va, no obtiene nada, vuelve. Cuando vuelve, estaba el hermano, se queda más tranquilo y le dice, ¿y conseguiste? Sí. ¿Cuándo partimos? Y partimos de acá unos días. Entonces van en el aeropuerto los dos. Me emociona esta parte. Entonces, él le dice, mira, esta de acá es la cola. Vos tenés que ir por acá. Vas a subir al avión. Ahí te van a preguntar los nombres. Pero ¿sabes qué? Esta es tu identificación.
¿Cuál mi identificación? No conseguí la documentación, pero ¿sabe qué? Te doy la mía. Pero dice, pero no, ¿cómo vas a hacer esto? No, no, no. Vos diste tu vida por mí. Yo déjame que te la dé. Bueno, pasa así, sube con la documentación. No me acuerdo el nombre del negrito. ¿Cómo era? Mamer. Pasa con esta documentación. La escena en la película pasa que están abrazados en Estados Unidos porque lo ven después de años. Ahí estaban los otros hermanos. Abrazan feliz. Y él pasa cruzando un puente con mucha gente. Contento. Se lo ve así con la mochilita. Me encanta la escena. Él había estado en Estados Unidos y no estaba, viste, cuando viajan, tenía todo por delante, se esforzaba, quería estudiar, pero había algo que le venía a la mente y le dio la oportunidad de poder hacer eso él por su hermano. Hermanos, somos la iglesia del Señor. Jesús, cuando estuvo entre nosotros, sirvió. El Hijo de Dios vino para servir y dar su vida. Y esta misma misión de lo que hizo Jesús cuando estuvo entre nosotros, cuando estuvo en esta tierra, esa misión, nosotros que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, somos los que estamos destinados a servir. La vocación de la iglesia es el servicio. Servir es amor en acción. Es la demostración de que hemos conocido a Dios. No puedo estar en esta tierra, no puedo vivir mi vida si esto no es real en mí, el servicio. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Tenemos la oportunidad de poder servir a los hermanos, servir a esta sociedad, servir en el lugar que nos toca estar. Hay una frase en un libro del hermano Lorenzo que dice: el servicio sin espiritualidad es agotador e infructuoso. La espiritualidad sin servicio es estéril y egoísta. Repito, el servicio sin espiritualidad es agotador e infructuoso. La espiritualidad sin servicio es estéril y egoísta. En esta tierra, los gobernantes se enseñorean. Vos te das cuenta cuál es el presidente porque el presidente no hace nada. Pero entre vosotros no será así. Todos recuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos y vino una madre. Las madres siempre quieren lo mejor para el hijo. Y en esta ocasión esta madre tenía 2 hijos que estaban con Jesús.
eran discípulos de Jesús. Y una de ellas le dice: maestro, te quiero pedir una cosa. Bueno, di. Yo quisiera que mis 2 hijos estén uno a la diestra y el otro, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y ahí estaban los otros discípulos escuchando. Mirá vos qué ha dicho esta viejita. Y quiere que vayan sus hijos uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús, que conocía todo, le dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quisiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La iglesia, la vocación de la iglesia es servir. Jesús vino a servir. Para servir hay que despojarse. Dice en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó. Para que podamos servir, hay que despojarse. Siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, siendo siervo murió en una cruz. Se despojó. Para servir te tenés que despojar de la comodidad, del nombre, del apellido, de la profesión. Oh, él es doctor, es abogado. Pero para servir tenés que despojarte, porque la vocación de la iglesia es servir. Tiene que haber esta actitud en medio nuestro, el servicio. Jesús dice en Juan 13:15: ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dios nos ha dotado con una capacidad de poder servir. Nos ha dado inteligencia, nos ha dado capacidad. Podemos hacer distintas cosas, pero siempre tiene que haber en toda acción, esta actitud de que lo que estoy haciendo es servicio, es servir. Debemos tomar conciencia de que somos siervos. Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor y nosotros somos sus siervos. Nosotros somos sus esclavos. Si yo tomo conciencia de esta realidad, esto nos libra de una vida egoísta. Hay muchos que piensan y están pensando en sus necesidades. Están pensando en lo que le viene bien a ellos. Están pensando en lo que ellos necesitan. Pero si yo tomo esta actitud de servicio, voy a estar pensando en qué bien le hace a la persona que está al lado mío. En qué situación, en qué ocasión puedo ayudarle. Todo lo que tengo, lo que voy adquiriendo es para ofrecer un mejor servicio. El hombre está diseñado, tiene una función de poder servir. Si no, nuestra vida está centrada en uno mismo. Y pasan los años y tenés ojos para vos nada más.
tenemos que tomar conciencia de que somos siervos. Amén. Esto no enderezará nuestras intenciones, le dará una motivación correcta a todas nuestras acciones. Hoy me toca compartir con ustedes de aquí adelante. Si tomo conciencia, estoy haciendo un servicio. Soy un servidor. La intención en mi corazón, la acción es ofrecer un mejor servicio. Nunca, y bueno, escuchen que ahora yo voy a enseñarles. Por favor, presten atención porque me voy a creer algo que no es. Somos siervos de Jesucristo. Entonces, me toca cantar una canción. Emanuel le erra la nota. Denme a mí el micrófono que voy a cantar en el tono, 2 tonos más arriba para ver que no tiene voz. Así que voy a saber que cuando voy a cantar es un servicio, es una actitud. Entonces nos libra de malas actitudes. Comprenderemos que predicar el Evangelio es un acto de servicio. Interceder a otros, estoy sirviendo. Profetizando, estoy sirviendo. Cuando me toca, no sé, algunas veces tenemos que disciplinar, porque en la iglesia del Señor debe haber santidad. Estoy haciendo un acto de servicio. ¿Por qué? Porque la vocación de la iglesia es servir. Amén. ¿Qué más? Cuando tomo conciencia de que soy siervo, esto mejora la calidad y eficiencia de los oficios y profesiones que desempeñemos. Cuando yo sé que soy un siervo, cuando tomo conciencia, todo lo que yo hago es para ofrecer un mejor servicio. Todo trabajo que me toca desempeñar, todo trabajo, si ustedes se fijan, el lugar donde vos estás trabajando, indirectamente estás sirviendo a la comunidad. Si sos un carpintero y haces mueble, tu servicio es para la comunidad. Entonces, cuando yo me armo, tomo conciencia de esta actitud, de que soy un siervo, es diferente. No es solamente ganar dinero. Gano dinero para sustentar, gano dinero para poder crecer, para poder ayudar, pero toda capacitación es para ofrecer un mejor servicio. Esto nos libra de decir, tengo que ir a trabajar. Encima en este trabajo donde estoy, tengo que comenzar muy temprano. Y encima no me pagan lo que tendrían que pagar. Pero si yo soy siervo, es la oportunidad de ofrecer un mejor servicio. Me sana, me quito lo desdichado. Empieza a haber un equilibrio. Empieza a haber gratitud. Empieza a haber gozo. Empieza a haber alegría. Porque Dios ve todas las cosas. Cada circunstancia que me toca vivir, puedo aprender y ver que es la mano de Dios que me está haciendo, a ver, Emanuel, cuánto te estoy exprimiendo acá. No es el jefe, es Dios, Señor, gracias. Porque viste, en el trabajo donde uno está,
a mí en el trabajo donde me toca estar, tengo que estar despierto. La semana pasada tenía que presentar el presupuesto. Me lo dan sobre la hora. Al gerente que le llegaron todos los presupuestos, digamos, todas las actividades que iba a realizar tanto en el campo como en la industria, como en el servicio de maquinaria, como en transporte, se la dan y él no me las pasó porque la estaba analizando. Y me la pasan una semana. Quería zapatear, pero bueno, y empecé lo logro terminar. Era ya la víspera, Año Nuevo, al otro día no trabajamos, entonces le estaba a un gerente, che, pasame, ¿qué van a producir? Por favor, mirá que tengo que... Pero ya te lo paso. Así que él en su horario normal me lo pasa. 5 de la tarde, ¿a qué hora salimos nosotros? A las 5 de la tarde. ¿Cuándo me lo pasó? El día lunes. Entonces, supuestamente, si no sale esto, se lo pasé el lunes a las 5. Y me mató. Así que me puse a trabajar. Presento. Uno de los directores de la empresa me dice, hace 11 copias porque vamos a estar con todo el directorio ahí. Bueno, hago 11 copias, pero le voy a dar al jefe. Hay uno, el director. Lo recibe y dice, ¿qué es esa copia que tenéis? No, esto me pidió... ¿Quién te pidió? Le digo, me pidió la vicedirectora. Dice, acá el que tiene que aprobar el presupuesto soy yo. ¿Está claro? Sí, no, pero ¿y para qué imprimiste esa? No, pero es que me pidió. Yo sé que usted, pero vos sabés que tengo que aprobarlo yo. Tengo que ver el número. Bueno, me pegó un reto ahí. Bueno, yo bajé. Digo, pero ellos se contradicen. Empiezo a pensar. Los dos son dueños, pero se contradicen. Y yo estoy en el medio. ¿Y cómo esto? Y de repente, que soy servidor. Soy un servidor. Así que, bueno, fui a hacer unos trámites. Se juntaron en esa reunión. Adivina a quién usaron las 11 copias que les di. No me vino a decir, disculpa Manuel, tenés razón, está bien, después lo ajustamos. No pasó eso, no importa. Pero tengo que saber que soy un servidor. O sea que toda ocasión que te toca vivir en distintas circunstancias, no tenés que decir soy víctima. Señor, es una ocasión para servir con gozo. Amén. No solamente a mí también me retan, che. Y uno ya se va siendo más grande. Y ellos saben, ¿no? El rol que uno cumple. Pero bueno, después hay otra ocasión que puedo hablarles de otra manera. Entonces, soy un siervo. Todo deseo, todo esfuerzo de superación, todo curso que me toca hacer, toda capacitación, todo lo que vos podás hacer, tenés que hacerlo y pensar así, es para ofrecer un mejor servicio. Vas a hacer un posgrado, qué bueno. Yo cada vez que la vez pasada se recibieron los distintos hermanos que están acá y veía la foto cuando le entregaban el diploma y se aplaudían todo. Y bueno, ese título es para ofrecer un mejor servicio a otros. Amén. Están con calor, pero digan amén. Si no, digo yo, capaz que no están de acuerdo. Bien. Entonces decíamos que la vocación de la iglesia es servir. Servir a los hermanos es servir a Cristo. Servir a los hermanos es servir a Cristo. Hay gente que
tenés que indicarle, hace esto, hace aquello. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia que cada vez que estoy con mi hermano y le puedo servir, ¿a quién estoy sirviendo? A Cristo. En el juicio final dice que Él dirá, separar a las ovejas de los cabritos. Y le dirá a las ovejas, venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste en la cárcel. Y da una serie de... Y dice, le preguntaremos, ¿cuándo, Señor, te vimos a vos? Y Él dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, acá se habla un abanico de posibilidades. Hay un cronograma para acomodar las sillas. Te toca una vez cada mes y medio. Es la ocasión para poder servir. Te animo a que vengas y sirvas alegremente, pero a horario. Porque cuando lo estoy haciendo, estoy sirviendo al Señor. Y tenés que hacerlo porque es la ocasión. Y tenés que ampliar toda tu capacidad, todo tu intelecto para servir. Si no, te vas a acomodar, te vas a hacer más que servidor, un señor. Entonces te vas a sentar allí y te tiene que ser la palabra. El hermano que está aquí adelante tiene que usar las palabras correctas, el tono. Todo las heces bien pronunciadas, no es como me toca a mí. Y recibís y te vas. Y si en esta ocasión estuve un poco duro, porque a veces me toca dar un mensaje un poco más duro y no te gusta mucho. Y no me dieron lo que yo quería escuchar. Sos un servidor. Tenés que servir. En el grupo casero, no podés llegar, tenés que llegar con una actitud. ¿Qué puedo hacer? Sí, la verdad que siempre venimos, mateamos y nos vamos a la casa. ¿Por qué no ayudo a acomodar? O estoy en mi casa y soy una servidora, entonces yo hice un budín que me salió espectacular. Es la ocasión de decir, voy a servir a los hermanos, voy a ir con un budín, lo voy a compartir, No, hermanos, traigan para compartir. Es bueno eso, pero tiene que brotar el corazón. Yo voy viendo esta actitud veo, y a veces pasan los años y hay gente que no le entran bala. Solamente quiere recibir. Tengo que servir. Y digo algo más. Claro, cuando es un servicio, yo sé que mi trabajo es un servicio, pero en mi trabajo tengo remuneración. Entonces, y bueno, es lindo trabajar así también. Pero así como soy eficiente en mi trabajo, tengo que ser eficiente en el servicio a los hermanos. No puede ser que mi trabajo nunca llegue tarde, pero al grupo casero voy cuando a la mitad. Cuando se juntan los jóvenes caigo yo a la última parte. Tengo que llegar para acomodar las sillas. No es remunerativo, pero lo tengo que hacer bien. No, es que bueno, en mi trabajo no falto nunca, hago esto, hago aquello, porque hay remuneración. ¿Está bien? Está muy bien. No hay problema, porque tenemos que crecer. Yo también. Yo cuando trabajo empiezo a proyectar, tengo meta acá, pongo las metas, pero no es todo. Si hay eso nada más y no sirvo, no sirvo. Si no sirvo, no sirvo. Porque es la vocación de la iglesia. Tengo que servir en cualquier situación. Te recibiste, sos un profesional y sabés contabilidad. ¿Y por qué? Y tenés que saber que no todos tienen la actitud para contabilidad. ¿Por qué no pensás, che, la verdad que voy a reservar una hora para enseñar a algún hermano? Voy a preguntar a algunos padres. No te van a pagar, pero es un servicio. Es un servicio.
para Dios. Porque servir a los hermanos es servir a Cristo. ¿Qué pueden hacer ustedes? Muchas cosas. No tengo para la gaseosa, pero sí tengo para el agua fresquita. En la casa tengo agua, tengo la heladera y voy a llegar con algo fresco. Una actitud de servicio. Recibo a los hermanos en mi casa, en el grupo casero. Y bueno, ¿saben qué día va? Cuando tienen que limpiar, tenemos una señora que va a ayudar a limpiar porque es grande la casa. Pero quiero que esté bien limpito, para que cuando vengan los hermanos, servicio a Dios, servicio a los hermanos. Esta semana la Fabi hizo lengua a la vinagreta. ¿Qué había en la mesa? Lengua a la vinagreta. Había hecho unos sanguchitos, nos gusta desayunar con tostado. ¿Qué voy a ofrecerle, hermano? Tostado. Nos tomamos una banana fish. ¿Qué había en la mesa? Banana fish. Servicio. Bien. No que lleguen a la casa y que te escuche todo, disculpen el ejemplo, todo despeinado, ni preparadas las sillas. Es un servicio para Dios. Y yo tengo que estar. Y el hermano llega y está muy para el Señor. Y vos, hermanos, que vas al grupo con una actitud de servicio. Amén. Aunque no haya remuneración. Jesús dijo, ustedes hagan tesoro en los cielos, donde no llega, donde no se corrompe. Hagan tesoro en los cielos. Y acá Jesús dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste. Nuestra vocación, el segundo punto, servir a los hermanos, es servir a Cristo. Tercero, acá yo dejo en el tercer punto, después mis hermanos van a seguir. ¿A quiénes debemos servir? El Señor nos enseña que debemos servir a todos. Amén. Amén. Pero hay una línea de prioridades. Hay un sencillo orden para que haya coherencia. Es oportuno mencionar estos puntos, un sencillo orden, pero que trae coherencia. Bueno, para servir, si bien es cierto, hay que servir a todos, pero comenzamos por casa, a los de la casa, a la familia. Busquemos 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 4 al 8. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. El 8. El 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay un refrán que dice, la caridad bien entendida comienza por casa. Voy a servir. ¿Y dónde comienza esto? Por casa. En mi casa. Cuando vos ves a alguien que no sirve es porque en su casa no debe hacer nada. Yo tengo que tener la idea, tengo que ser responsable y de servir a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a los parientes cercanos. Servicio. ¿En qué puedo servir? Y comienza por casa.
¿De qué sirve que yo venga acá y sea el acomodador de silla y en mi casa duermo y duermo? Todo comienza por casa. Amén. Los hijos tienen que aprender a servir. ¿Dónde? En casa. Viene un hermano, le ofrece un vaso de agua. Viene, ¿por qué? Porque tengo que aprender a servir. Y comienza por casa. ¿Qué más? Segunda instancia, a los de la familia de la fe. Segundo punto, perdón. Tengo hermanos. Miren que somos varios, algunos están de vacaciones, faltan muchos, pero es la oportunidad de poder servir. ¿Y a quién más? Y servir al prójimo. Voy a leer un pasaje y vamos terminando. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo enseñaba Jesús? Tan claro. Vemos aquí al samaritano. Tuvo misericordia. Pero también por ahí pasaron gentes supuestamente espirituales. Gente que conocía a Dios. Pero miraron la situación y pasaron de largo. Pero uno que se acercó, que lo vendó, que lo puso en su cabalgadura, que lo llevó, que cuidó de él. Después tuvo que viajar, pero dejó pagado. Jesús sigue diciendo: ve tú y haz lo mismo. Amén. Ustedes saben que cuando se habla de siervo de Jesucristo, el apóstol Pablo usa varias. En la Escritura vemos que él se refiere a siervo de Jesucristo. Y él en distintas ocasiones usó esta palabra: soy siervo. Y esta viene de 2, se traduce de distintas maneras,
Pero hay dos términos que a mí me gustan y quisiera mencionarlo. Uno es uperete. Pablo dice, yo soy uperete de Jesucristo. Y esta palabra uperete se refería a aquellos esclavos que iban en las galeras romanas y griegas. Antes no existía el motor para mover los barcos. Antes era remo. Y todos aquellos esclavos que iban en las galeras, los que no iban afuera ahí que le dé el vientito, porque había naves de guerra y naves de comercio. Pero los que movían esto eran los uperete. Y estos eran esclavos. No podían moverse. No podían decir estoy cansado. Y estaban agarrados con grillos, con cadenas. Y había distintos niveles, porque eran galeras grandes. Primer nivel, segundo nivel y los demás abajo. Y cuentan los estudiosos que Pablo muchas veces usa este término. Soy un servidor, soy un uperete, pero el de más abajo. En esas galeras se iba remando. Y no podía decir, tengo ganas de ir al baño. No, Señor, siga remando. ¿Te imaginas el de más abajo? Y el de más abajo recibía de todo. Con él, con todos los uperetes, movían las grandes naves. Yo estoy amarrado al ministerio. Estoy agarrado al servicio. Ya no es si me tratan bien o no me tratan bien. Yo sirvo y sirvo a Cristo. Porque si vos servís a los hombres, muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces por ahí no me doy cuenta. Y por ahí capaz que hiero a algún hermano y soy ingrato. Pero vos tenés que tener esta conciencia que sos un uperete del de más abajo. Porque soy siervo de Jesucristo. Hoy los siervos de Dios y hablan en multitudes y están allí ofreciendo un programa, no está mal. Pero yo quiero ser un uperete, un servidor, pero el de más abajo. Y otro término que usa el apóstol es doulos. La palabra griega que significa esclavo o siervo con un pacto. Se refiere a aquellos esclavos que aún habiendo obtenido su carta de libertad, deciden servir a su Señor por amor y agradecimiento. Ustedes han visto el esclavo, el siervo, no elegía. No era si sentía, tenía que obedecer. Se sujetaba porque tenía que hacer lo que el Señor le diga. No pensaba en su bienestar, en el bienestar del Señor. Pablo dice, yo soy un doulos, teniendo carta, siendo libre, escojo servir, ser siervo, por amor de Cristo. Amén. ¿Encontrará el Señor aquí doulos? ¿Encontrará entre nosotros uperete? Hay un tiempo en que lo puedo hacer. Paso por distintas edades. Hay gente mayor que y no le podés pedir que acomode una silla. Ya lo hizo en su momento, pero hoy, si vos estás en el tiempo, hacelo. Porque tenés que servir. La verdad que en algunos casamientos
Me alegro mucho con los jóvenes y especialmente los de la zona norte, por el servicio. Todos los que se casan, viste, cuando uno se casa, hace la fiesta y de por sí está en una nube, ¿no? Hay muchas cosas que uno comparte, come, después no sabes qué ha pasado. Cuando al otro día empezás a ver y ver la foto, todo esto pasó. Pero los que se casaron, hicieron su casamiento y hubo hermanos que sirvieron. A los que se casaron les digo, no saben lo que sirvieron, el trabajo que hicieron. Así que yo quiero reconocer, hermanos, jóvenes que sirven. Hay otros que les toca servir en un retiro también. Este año tuvimos un retiro y por alguna circunstancia no pudieron ir las clásicas, o sea, hermanas que por ahí siempre van, pero fueron otros servidores, jóvenes también. Así que muchas gracias. Tenemos que servir. ¿Qué esperás para servir? Amén. Nos ponemos de pie.